Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y sabe de qué hemos estado hablando ya desde hace varios miércoles. Hemos venido recibiendo enseñanza acerca de un tema que es muy importante para nosotros como iglesia, porque Dios ha bendecido a la iglesia a través de ciertos elementos, y la Biblia les llama dones. Nosotros les llamamos dones, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de los dones espirituales, hemos hablado de los dones motivacionales, y estamos, la semana pasada, Pastor César empezó a hablar acerca de los dones que aparecen en 1 Corintios 12, que más bien nosotros les conocemos como manifestaciones del Espíritu, es decir, son regalos del Señor, es un regalo del Señor, y les conocemos como manifestaciones, como obras del Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando, quiero presentarles el tema. Seguimos hablando de dones espirituales, y quiero que vea que aquí tiene un subtítulo. Le pusimos aquí revelación. ¿Por qué revelación? Bueno, no se vaya a perder los siguientes miércoles. Vamos a ir concluyendo ya con este tema de los dones, pero si usted quiere saber por qué le pusimos revelación a este de acá esta noche, vamos a explicarlo más adelante. No se lo vaya a perder. Pero vamos a nuestra cita base, que ahora estamos hablando en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11, y ahí aparece en la pantalla, versión Reina Valera 60, dice la palabra del Señor: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que fue la que vimos la semana pasada; a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro fe por el mismo Espíritu; a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu; a otro el hacer milagros; a otro profecía; a otro discernimiento de espíritus; a otro diversos géneros de lenguas; y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la siguiente manifestación que habla el pasaje, y habla ahí de palabra de ciencia, y en otras versiones y otras traducciones le dicen palabra de conocimiento. ¿Y qué es la palabra de ciencia? ¿Qué es la palabra de conocimiento a la que se refiere el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Corintios 12? Pues dice que consiste en que Dios, de una forma sobrenatural, le muestra a alguien algún hecho o circunstancia, sea presente o pasada. Entonces es de alguna manera como Dios abre el entendimiento de una persona para poder mostrarle algo que está ocurriendo. Y verdad que es muy interesante cuando nosotros nos topamos y que alguien, no sé si a alguno le ha pasado, que usted está platicando con alguien y de repente le dice algo que la única forma de saberlo es que alguien más se lo haya dicho, ¿verdad? Y de repente son cosas que usted no le ha contado a nadie, y de repente como que por revelación le viene a esta persona algo que usted está atravesando, y solo le ve en la cara a usted, le dice: mire, yo siento del Señor esto y esto y esto, y usted dice: wow, así es eso, ¿verdad? Así es como funciona esta palabra de ciencia o de conocimiento. Es que Dios revela cosas del presente o del pasado que pueden estar afectando y que pueden estar trayendo circunstancias a veces difíciles, o sencillamente son cosas que necesitamos hacer conocer, para tomar decisiones. Y entonces Dios tiene cuidado de esas cosas para con nosotros. Solo hay algo que tenemos nosotros que tener cuidado. Cuando leíamos este pasaje de 1 Corintios, dice la Biblia que cada uno de estos dones, estas manifestaciones, son para provecho. ¿Para provecho de quién? Lo hemos dicho muchas veces acá. Para provecho del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No es para provecho de uno, no es para provecho del que recibe alguna revelación, sino es para provecho del cuerpo de Cristo. Es para ayudar al cuerpo de Cristo, para ayudar a algún hermano, para bendecir a algún hermano. Para eso son estos dones. Así que vea la siguiente diapositiva. Le voy a decir para qué no es
esta manifestación del Espíritu, porque a veces puede haber confusión. Alguien puede tener un sentir por ahí, ¿verdad? Y el Señor me está revelando alguna cosa. El Señor ha puesto en mi corazón decir algo de alguien que el Señor me reveló en un sueño, ¿verdad? Y de repente cometemos errores. ¿Para qué no es la palabra de ciencia? Bueno, en primer lugar, no es para avergonzar a alguien. Dios muchas veces nos va a confrontar, ¿verdad que sí? Y cuando uno está haciendo algo mal, tal vez, cuando uno tiene alguna mala intención en su corazón, cuando uno está de repente en alguna lucha que uno no le ha contado a nadie, muchas veces viene Dios y a través de una persona viene y lo confronta con esa situación y le da luz para que uno pueda tomar alguna decisión, para que pueda tomar alguna medida. Pero ojo, el Señor no envía esa palabra para avergonzar a alguien, para venir y decir a los cuatro vientos: el Señor me reveló que el hermano fulanito, para no decir ningún nombre, porque de verdad uno a veces peca de que es coincidencia. El hermano fulanito está teniendo tales y tales pensamientos y a veces lo único que hace es avergonzar al hermano fulanito. Tal vez él no está haciendo nada, o de repente sí, ¿verdad? Pero el propósito de la palabra de conocimiento no es avergonzar a alguien. Otra vez, Dios no es, ¿cómo decimos? No es alcahueta con nosotros. Si Él sabe que estamos haciendo algo mal, Él nos va a hablar a través de la palabra, nos va a hablar a través del Espíritu y nos puede hablar a través de alguien. Pero, ojo, no es para avergonzar. Así que si usted tiene una palabra que Dios le ha puesto para decirle a alguien, para confrontar a alguien con algo, acérquese en lo privado y puede decirlo. Y de verdad, pídale mucha sabiduría al Señor para poder decir, y otra vez, esté muy seguro de que es del Señor lo que usted está sintiendo antes de decirlo. Entonces, en primer lugar, no es para avergonzar a alguien. En segundo lugar, no es para satisfacer la curiosidad o las sospechas que uno pueda tener. Es que a veces nos pasa que nosotros miramos a una persona y de verdad, yo no sé si a ustedes les pasa, si a todos los cristianos les pasa, o solo a mí, o a unos pocos. Pero verdad que muchas veces cuando miramos a una persona, por su aspecto, a veces nos imaginamos que están atravesando problemas difíciles. No sé si se ha dado cuenta usted. Por la forma en que se viste, a veces podemos pensar cualquier cosa. Y a veces decimos, es que el Señor me dijo. Y a veces no es que el Señor le dijo, a veces es que usted está sospechando de algo. Usted está pensando algo. Y de repente hay personas todavía en el cuerpo de Cristo que son muy mal pensados, que siempre están pensando mal de los demás y siempre pensando que el otro anda en malos pasos, ¿verdad? Que los demás andan en malos pasos. Y entonces usted de repente va a decir: el Señor me reveló, me dio una palabra de conocimiento, me reveló que usted está haciendo tal y tal, que usted está mal, ¿verdad? Y a veces solamente es un sentir, a veces es algo que nosotros solamente pensamos o simplemente nos da curiosidad. Cuando Dios da una palabra, no es para satisfacer esa curiosidad, no es para que alguien diga, como decía aquel personaje, ¿verdad? Lo sospeché desde un principio, ¿verdad? Yo ya sabía que así andaba, yo ya sabía que así era. No es para eso, sino otra vez, es para provecho. Y no es para adivinar lo que alguien ha hecho o dicho. De repente usted está en una situación, ¿verdad? Conoce a amigos, conoce a personas y usted le causa duda, ¿verdad? Lo que otros hayan hecho. A veces, yo no sé por qué, muchas veces nos interesa conocer el pasado de la gente y la gente ya está en Cristo. ¿Y qué dice la palabra en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Pero a veces a nosotros se nos olvida eso, no para nosotros, sino para los demás. Y entonces a veces queremos que el Señor nos revele lo que el hermano que acaba de llegar a la iglesia hizo en el pasado. ¿Pero para qué? Entonces Dios no va a usar esos dones para revelar ese tipo de cosas. Si usted de repente está todo el tiempo sospechando y pensando en qué hizo el fulano, qué hizo el sutano, mire, mejor ore, pídale al Señor. Y si de verdad siente una carga por alguien,
le voy a dar un consejo. Ore por ese alguien. Eso es lo mejor que puede hacer. Ore por ese alguien. Si usted de repente dice, yo sospecho que esta pareja tiene problemas, no se acerque a decirle, mire, dice el Señor que ustedes tienen grandes clavos. No, a menos que sea de verdad el Señor y haya una palabra puntual del Señor, porque sí existe ese mover espiritual. Pero lo primero que usted debe hacer es orar por sus hermanos, orar por ese matrimonio, orar por ese jovencito, orar por esa señorita. Orar, eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. ¿Puede decir amén a eso? Amén, va. Conste, ya dijo amén, ya se comprometió. ¿Qué va a hacer cuando mire algo así sospechoso? Orar. Lo primero es orar. Bueno, ahora volvamos otra vez al tema del don de palabra de conocimiento. ¿Cuál es el propósito de ese don? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Porque debemos entender que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Y los propósitos de Dios siempre son buenos. Dios no va a hacer nada para hacerle daño a sus hijos. Y aún cuando hay disciplina de parte del Señor, ahí está la bondad de Dios también, que nos quiere transformar y que nos quiere levantar. Y entonces en esta palabra hay propósitos también. Y vamos a ver solamente 4 propósitos que podemos encontrar en algunos pasajes. Yo sé que habría mucho más, pero vamos a analizar solamente estos propósitos. En primer lugar, el propósito de esta palabra es mostrar el poder de Dios. Mire, a través de las obras del Señor se demuestra que el Señor, que Él está por encima de todo, por encima de leyes naturales, por encima de circunstancias, por encima de todo. Entonces Dios se mueve en un ámbito sobrenatural. A través de sus obras se ve ese mover. Quiero que me acompañe a este pasaje que está en Juan capítulo 1, versículos 47 al 49. La versión Reina Valera 60, si tiene su Biblia por ahí rapidito búsquelo, acompáñeme en la lectura. Dice la palabra del Señor, es cuando Jesús inicia su ministerio y empieza a llamar a sus primeros discípulos. Y dice la palabra, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y mire lo que dice. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Evidentemente sabemos que Jesús se movía en un poder sobrenatural. El Espíritu Santo obraba a través de Él. Y dice la palabra que Él hacía todas las obras que hacía por el poder del Espíritu Santo. Y si alguien podemos ver nosotros que se movió en todas estas manifestaciones espirituales, fue Jesús. Entonces, Jesús tenía en este momento manifestó este don, donde Él recibió algo, Él vio algo que físicamente no había visto. Natanael incluso se extrañó, ¿verdad? Porque Jesús le dijo exactamente dónde estaba. Y mire, es interesante que Jesús hasta le habla acerca del carácter de Natanael. Dice, usted es un verdadero israelita, es alguien correcto, ¿verdad? Es alguien, no sé, lo podemos tomar desde ese punto de vista, o lo podemos también tomar desde el punto de vista de que Jesús sabía quiénes eran sus papás, digamos. Él sabía que Natanael no era un extranjero. Y entonces Jesús sabía muchas cosas de Natanael sin haberle conocido antes. ¿Quién se lo reveló? ¿Será que porque Jesús era Dios, Él tenía esa revelación? No, Él vino como hombre, 100% hombre, pero el Espíritu Santo le daba esa revelación a Jesús. Le daba esa revelación a Jesús en esta tierra, porque Jesús estaba limitado en su cuerpo físico, limitado así como todos nosotros. Él no podía estar en 2 lugares a la vez, por ejemplo. Mientras estuvo aquí en la tierra, Él era 100% hombre. Entonces, Cuando viene el Espíritu Santo y le da esta revelación a Jesús y Jesús la declara a Natanael, mire lo que produce en Natanael.
Esa respuesta de él es adoración a Dios, es adoración a Jesús, es un reconocimiento, porque imagínense usted esta declaración que le dice Natanael, un verdadero israelita, como dice Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando nosotros vemos el poder de Dios manifestado en esto, algo que nunca debemos olvidar, mis amados hermanos, es que debemos glorificar a Dios en todo. Y esa es una lección para nosotros. Y aún si usted ha recibido de parte del Señor alguna manifestación espiritual, el Señor le muestra cosas que tal vez otros no ven. Y el Señor en su misericordia, y le recalco esto, en su misericordia le muestra a usted algo, nunca se olvide usted de darle gloria a Dios. Y que ese mover espiritual no es para gloria suya, no es para que otros lo miren a usted bien, para que otros digan: ala, este hermano que espiritual, cómo le revela cosas Dios, sino que es para que la gente diga: Dios está obrando a través de este hermano, Dios está obrando, y que la gloria sea siempre para Dios. Eso es algo que nunca, mis amados hermanos, debemos olvidar. La gloria es para Dios. Un segundo propósito que podemos identificar acerca de este don es que es para impedir que seamos engañados. ¿Sabe usted que delante del Señor, como dice ahí, nada está oculto? A nosotros nos pueden ocultar todas las cosas y nos pueden jugar la vuelta y nos pueden decir un montón de cosas y aún hablarnos con ironía y a veces hasta decirnos palabras bonitas, pero ¿sabe que delante del Señor nada está oculto? Usted sabe que Dios conoce todas las cosas, conoce los pensamientos, Él sabe dónde hemos estado, sabe lo que pensamos, conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor lo conoce todo. Entonces, ¿qué pasa con los seres humanos? Lo que pasa es que muchas veces entre nosotros mismos, a veces tendemos a querer engañar, o hay personas que quieren engañarnos a nosotros. Y entonces el Señor en su misericordia muchas veces utiliza este don para abrir nuestros ojos y poder ver aquello que está oculto, aquello con lo que nos quieren engañar. Y quiero que me acompañe a Hechos 5:3. Mire, una historia muy conocida. Cuando usted conoce la historia, cuando Ananías y Zafira vendieron una propiedad, y dice que se quedaron con una parte y llegaron y le dijeron a Pedro, a los apóstoles: vendimos la propiedad, ¿verdad? En tanto, ¿verdad? Y era solo la mitad. Y quiero aclarar aquí, el tema central de este pasaje no es el dinero. Porque incluso Pedro le dice a Ananías: si la propiedad era tuya, podías retenerla, podías venderla. Yo me atrevería a decir, Pedro le pudo haber dicho: si la querías vender, la hubieras vendido, y si solo querías dar la mitad, hubieras dicho: voy a dar la mitad y me voy a quedar con la mitad, no hay problema. El problema fue la mentira. Y dijo Pedro, dice este pasaje, a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién le había dicho a Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro que ellos estaban haciendo eso? Fue el Señor. Fue el Señor el que le dijo eso a Pedro. Entonces ahí se manifestó ese don de conocimiento, esa palabra de conocimiento, donde Pedro pudo identificar y pudo saber que algo no estaba bien. Luego, el siguiente propósito, un tercer propósito: desenmascarar al enemigo. Y mire, como dice Ida, nuestro enemigo quiere destruirnos. Y sabe cómo hace Satanás para trabajar, sabe cómo hace el enemigo para trabajar. Él trabaja en lo oculto. En lo oculto. Y está siempre planificando y siempre haciendo cosas en lo oculto. Y cuando nosotros somos atacados por un enemigo que no vemos, la verdad es que nos convertimos en presa fácil. Y entonces Dios, otra vez teniendo cuidado de su pueblo, teniendo cuidado de nosotros, muchas veces alerta a los cristianos, alerta a la iglesia a través de una palabra de conocimiento para identificar los planes del enemigo. Quiero que me acompañe a este pasaje, por favor, que está en 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 11 y 12. Y en aquel tiempo Israel estaba teniendo muchas batallas y los pueblos que estaban alrededor, que eran los enemigos, representan también para nosotros al enemigo que quiere destruir a su pueblo. Y dice en este pasaje: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto,
Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Wow. Fíjese que la historia cuenta, no lo vamos a leer por tiempo, pero cuenta que cada vez que los sirios querían atacar a Israel y hacían sus planes y les querían tender emboscadas y trampas, siempre el pueblo de Israel como que ya estaba alertado al respecto. Y no podían hacerle nada, y no podían, intentaban y no podían destruirlos, no podían atacarlos. Y entonces es ahí donde se da este pasaje. ¿Cuál era la clave? Es que dice que Dios le revelaba a un hombre, al profeta, le revelaba, dice, y al rey de Siria, lo que él hablaba hasta en secreto, en su cámara, en su habitación, era revelado al profeta. Y era así como Dios los mantenía libres. Ahora, nosotros también podemos aprender que Dios muchas veces nos habla así, y el enemigo a veces quiere traer planes y no nos damos cuenta muchas veces que el enemigo está tratando de meterse a nuestra casa, a nuestra familia, está tratando de meterse a la iglesia, y no nos damos cuenta de todo esto. Cuando de pronto viene el Señor y a través de una palabra le habla a uno, habla a su iglesia y le dice: tienes que estar alerta por esto, tienes que levantarte, ten cuidado con esto, ten cuidado con estas palabras, ten cuidado, porque son ataques del enemigo. Y la iglesia tiene que aprender a escuchar también esa voz. Un cuarto propósito, mire, este me pareció muy interesante: traer ánimo. Yo creo que este va un poquito de la mano del anterior, porque muchas veces en medio de los ataques del enemigo no nos damos cuenta, y a veces podemos llegar al punto de sentirnos mal. Cuando llega un punto donde lo único que vemos son nuestras circunstancias adversas. Pero muchas veces, oiga bien, Dios nos revela que está obrando a nuestro favor en medio de esas circunstancias. Y a veces nosotros necesitamos que se nos abran los ojos, para ver la mano de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos, y este pasaje sí está un poquito extenso, pero a usted no le molesta leer la palabra de Dios, ¿verdad? A la iglesia no le molesta leer la palabra de Dios. Así que vamos a leer este pasaje, son solo cinco versículos. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 13 al 18, dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y dice aquí: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y podemos conocer la historia de Elías en este pasaje, cómo él se sentía realmente mal, atrapado, encerrado, estaba temeroso porque había persecución y había tantos problemas a su alrededor. Pero viene Dios y a través de un conocimiento que Elías no tenía en esa hora, él pensaba que estaba solo. Él dice: solo yo he quedado, le dijo al Señor. Y le dice el Señor: no, ahorita te voy a mandar a hacer una labor, vas a ir a ungir a este rey, vas a ungir a este otro rey, y vas a ungir a tu sucesor. Así. Y después le dice: porque hay 7,000 más que no han doblado su rodilla. Elías no está solo.
Primero, yo estoy contigo, le dijo el Señor. Y segundo, hay un remanente, hay un grupo de personas que tienen un corazón como el tuyo y que están luchando juntos y no estás solo, Elías. Y mire qué importante es recibir esa palabra también del Señor, porque a veces nosotros nos podemos encontrar completamente rodeados y a veces sentirnos hasta mal por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero bendito sea Dios, que Él siempre envía una palabra que abre nuestros ojos y que nos permite ver que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, y pasemos rápido al siguiente, a la siguiente manifestación. Hablemos del discernimiento de espíritus. Y mire esa imagen, ¿verdad? Yo creo que solo en caricatura la habíamos visto alguna vez, si logra identificar ahí, ¿verdad? Yo sé que esos personajes no son así. Es decir, el diablo no es así, ni los ángeles son así, ¿verdad? Pero es solo para entender, para captar la idea. Discernimiento de espíritu. Y mire, ¿qué es el discernimiento de espíritu? Mire, es como una ventana que Dios abre para que alguien pueda percibir lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual en algún asunto o momento en particular. Ustedes saben que nosotros no tenemos esa percepción naturalmente acerca de lo espiritual, y sí sabemos que hay un mover espiritual, pero muchas veces no lo conocemos. Y de hecho podemos estar en medio de un mover espiritual. Todo el tiempo estamos en medio de un mover espiritual y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Y entonces este don funciona cuando Dios quiere revelarle a alguien a algo relacionado a ese mover espiritual. Quiero que veamos la siguiente diapositiva, por favor. Estos son solamente dos principios que debemos tener en cuenta al momento de considerar este tema, el discernimiento de espíritus. En primer lugar, no es leer la mente de las personas, pues su aplicación es en el ámbito espiritual. Yo en alguna ocasión escuché a alguien que decía: es que el hermano fulano tiene el don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Entonces esa persona le adivina lo que uno está pensando. Y a mí me daba miedo acercarme a esa persona, de verdad. Y no es porque yo tuviera malos pensamientos, ¿verdad? Pero es que la verdad es que sí da pena, ¿no?, que le digan a uno esas cosas, ¿no? Pero entendiendo un poquito el concepto en sí de lo que dice, discernimiento de espíritus. Y entonces tiene que ver con el ámbito espiritual, es en esa esfera que se mueve. Ahora, obviamente hay personas que pueden hablar y que pueden estar siendo manipuladas por alguna entidad, ¿verdad?, por algún espíritu. Ahí también aplica, eso sí es verdad. Pero no es leer la mente de las personas, sino es en el ámbito espiritual. Y mire, y esto es muy importante. Hay cosas para las que no necesitamos una revelación especial para saber el origen espiritual de algo. Es que de verdad a veces nos ponemos muy místicos y decimos: es que Dios me tiene que revelar si esto está bien o está mal. ¿Estará bien que yo vaya, por ejemplo, a que me lean las cartas? Es que no sé, voy a esperar a ver si alguien me viene a dar una palabra o el Señor me da discernimiento de espíritus para saber si tengo que ir a que me lean las cartas. Pero ¿qué dice usted? ¿Es correcto ir a que le lean las cartas o no? Hola, uy, Dios mío. Vamos a repetir la pregunta. ¿Es correcto que alguien vaya a que le lean las cartas delante del Señor? ¿Es correcto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque ahí se mueven espíritus malignos. Eso lo tenemos que entender, lo tenemos que tener nosotros bien claro. Pregunto, ¿es correcto? Ahora sí voy a hacer las preguntas porque ya me dio miedo con ustedes. ¿Es correcto que un cristiano esté consultando el horóscopo? No, muy bien, no necesitamos que haya una revelación espiritual. No, ya sabemos que no es correcto. Las prácticas de la nueva era, ¿qué es eso?, va a decir usted. Bueno, yo creo que aquí nadie las practica, pero es bueno que vayamos conociendo. ¿Cuáles son esas prácticas, por ejemplo, que tiene la nueva era? La meditación, esa meditación trascendental, es una práctica de la nueva era. ¿Debemos nosotros preguntarnos, siquiera dudar cuál es el trasfondo de eso? No tenemos que dudar. Ya sabemos que eso es del mal, eso no procede de Dios. El yoga también. Y lamentablemente muchos cristianos no tienen problema con practicar yoga, pero la verdad es que el yoga
también tiene ese trasfondo espiritual. Los hacen decir unos mantras, ¿verdad? Tratar algunos llegan a tratar de un desdoblamiento, le llaman, ¿verdad? Que el alma se salga del cuerpo. Eso no es de Dios, dijo alguien por ahí. Eso no es de Dios. La astrología, la nueva era también tiene que ver con el uso de cristales, tiene que ver con las cartas del tarot, tiene que ver con la sanación, con energía, aquellas piedras que le llaman, ¿verdad? Y que en la televisión las promueven mucho, ¿verdad? Son métodos, dicen, ¿verdad? Donde a través de unas piedras se las colocan y esas piedras tienen cierta energía y esa energía de las piedras le va a quitar a usted sus malas vibras. No. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que se vayan esas malas vibras? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para seguir siendo transformados? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? La presencia del Espíritu Santo, meternos con Él, meditar en su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos, no piedras, no cristales. Mire, y la nueva era también dice que tiene que ver con la búsqueda de maestros espirituales. Obviamente no tenemos que preguntarle al Señor, el Señor, revélame si está bien que juegue la ouija. Obviamente no, ¿verdad? Entonces no tenemos o consultar a los muertos, de verdad, porque no faltará quien todavía esté extrañando a la abuelita y quiere preguntarle dónde dejó escondido el dinero. Y si va con alguien, se va a algún lugar, iba a decir un nombre, pero mejor no digo nombres, va a algún lugar a que le hagan una cita con un muerto. Mire, una cosa usted puede tener por seguro: si una persona va a consultar a los muertos y supuestamente ese su familiar le contesta, no fue su familiar el que le contestó. No fue un familiar, fue un demonio. Fue un demonio el que le contestó. Entonces, obviamente, para esas cosas no necesitamos pedirle al Señor, Señor, revélame. Señor, un poco de una manifestación de discernimiento de espíritus aquí. No, hay cosas que nosotros sabemos que no van con el Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de este don de discernimiento? Bueno, vamos aquí de una vez. Son solamente, Padre de la Gloria, son 2, pero hay un error aquí. Bueno, ahorita van a ver ustedes el error. En primer lugar, para identificar espíritus engañadores. Mire, la principal arma del diablo, la principal arma del enemigo es el engaño. El enemigo fue vencido. ¿Cuántos saben que Cristo venció a Satanás? Todos los demonios fueron vencidos. El diablo no tiene poder sobre ninguno de los hijos de Dios. Amén. Y dígalo con convicción: el diablo no tiene poder sobre nosotros. Dice la Biblia, las puertas del Hades, las puertas del infierno no tienen poder contra el avance de la iglesia. Es decir, el diablo y sus huestes están vencidos. Pero el diablo se sigue moviendo, ¿verdad? ¿Y cuál es el arma que utiliza? Se llama engaño. Ese es el arma del diablo. Mire qué dice 2 Corintios 11:14. En este pasaje el apóstol Pablo habla acerca de falsos maestros, habla de falsos apóstoles, gente que está metiéndose a la iglesia, ¿verdad?, para engañar. Y dice, y no es maravilla, es decir, no nos debería extrañar. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y mire, la verdad es que si de algo tenemos que cuidarnos nosotros, eso es de esos ataques del diablo. ¿Sabe cuál es la característica de esos ataques o de esos disfraces del diablo? ¿Sabe cuál es la característica principal? Que se parecen mucho a lo real. Porque igual, como les decía yo en la diapositiva anterior, ¿verdad? Hay una figurita ahí de un disque diablo, ¿verdad? Es rojo, con cola y cachos. Pero ¿verdad que el diablo no es así? Usted sabe que el diablo no es así. ¿O sí? El diablo no es así, ¿verdad? Es la imaginación de alguien. Alguien dijo, imaginémonos al diablo así, ¿verdad? Dibujémoslo así. Pero el diablo no es así. El diablo se disfraza y trata de engañar y trata de entrar a la iglesia, trata de entrar a las familias con palabras bonitas, con palabras que a veces hasta suenan espirituales. Y a veces, oiga bien, y tenga mucho cuidado con esto, a veces el diablo se atreve a decirle a alguien, dice Dios.
Entiéndame bien, no estoy diciendo que cada vez que alguien aquí ha dicho dice Dios es el diablo, ¿verdad? No. Pero lo que quiero señalar es esto. Muchas veces el diablo se atreve a decirlo. Hay un pasaje que está en Mateo, ese no está en las diapositivas, Mateo capítulo 26 me parece, 16 me parece que es, donde Pedro le dice a Jesús, Jesús está hablando acerca de su crucifixión. Y cuando Jesús habla de la crucifixión, le dice Pedro, Señor, que eso no te acontezca, ten cuidado de ti, Señor. Y la respuesta de Jesús es sorprendente, porque Jesús dice que se voltea con Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Jesús pudo identificar ahí una obra. Se miraba bonito, porque qué bonito que le digan a uno que no te pase nada malo, que Dios te guarde. Pero Jesús tuvo esa habilidad de identificar que había un mover espiritual detrás de Pedro. Pedro no era el diablo, sino era lo que estaba moviendo a Pedro a hablar. Y a veces el diablo va a usar gente de esa manera. Hay un pasaje en Hechos 16, capítulo 16, versículos 16 al 18, donde nosotros podemos ver la manifestación de este don de una forma muy clara también. Dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué dice? Y salió en aquella misma hora. Y aquí nosotros podríamos decir, ¿qué malo estaba diciendo esta muchacha? ¿Acaso no estaba diciendo algo que era cierto? Lo estaba diciendo. Sí estaba diciendo lo que era cierto, pero lo que había detrás, un espíritu, dice la Biblia, de adivinación. Y cuando viene el Señor y da esta revelación, también es para hacer algo poderoso. Siguiente propósito, el número 2. El número 2. Gracias, mis hermanos. Es que había un pequeño errorcito. Muchas gracias. Propósito número 2. Revela operaciones angelicales. Mire, esta manifestación espiritual no se limita solo a identificar espíritus malos o demonios. Porque a veces nosotros pensamos, discernimiento de espíritus es solo para discernir si hay un demonio y qué demonio es el que está ahí, ¿verdad? Sino que también podemos identificar en la Biblia, usted sabe que hay un mundo espiritual angelical. Están todos los demonios por un lado, ¿verdad? Los ángeles caídos, y bueno, hay muchos debates con respecto a los ángeles caídos y todo esto, pero no interesa ahorita. Lo que quiero traer a colación es que están los demonios y todos, ¿verdad? Un bando, por decirlo así. Pero también hay seres angelicales. Y mire, Dios también le ha dado ese regalo, esa habilidad, ese don a algunas personas para poder identificar esos espíritus que son angelicales. En Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. Isaías 6, del 1 al 3. Isaías pudo tener una visión de seres angelicales, y dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima, dice, de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías tuvo una visión de seres angelicales en ese momento, y él sabía
qué tipo de seres eran. Ahora, ¿quién se lo reveló a Isaías? ¿Quién le dijo a Isaías que estos eran serafines? ¿Quién le dijo a Isaías cuál era la función de estos seres? Fue una revelación de Dios. Mire, Apocalipsis 4:5, Juan en el Nuevo Testamento tiene una visión también. Y este pasaje, de verdad, de este pasaje podríamos sacar una lección de verdad muy grande, muy buena. Y dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y usted va a decir: ¿qué es eso de los 7 espíritus de Dios? Mire, cuando nosotros estudiamos este tema y podemos profundizar en esto, como les digo, no vamos a profundizar en esto hoy, pero solo le voy a decir esto: cuando se habla de estos 7 espíritus de Dios, lo que está hablando aquí Juan, y cómo debemos entenderlo es la plenitud del Espíritu Santo. Para estudiarlo tendríamos que irnos a Isaías capítulo 11. Ahí habla de los nombres de esos 7 espíritus y habla que es un espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová. Son 7 los que menciona ahí, que hablan de la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. Todo lo que nosotros necesitamos en la vida cristiana que nos da el Espíritu Santo está representado en esos nombres, que no es otra cosa que la plenitud del Espíritu. Pero mire, Juan pudo identificar eso, tuvo una visión celestial. Ahora, en este punto, lo que yo quiero resaltar es el hecho de que nosotros también, como iglesia, también debemos anhelar eso. El poder identificar cuando en medio de nosotros hay una presencia del Señor, cuando hay ángeles delante de nosotros, porque hay muchas veces ángeles. Dice la Biblia que muchas personas hospedaron ángeles sin saberlo, es decir, los ángeles se mueven en medio de nosotros. Y Dios envía muchas veces a esos ángeles, muchas veces Dios nos visita. ¿Sabe qué es lo triste? Que muchas veces no hay el suficiente discernimiento espiritual para saber que Dios está ahí. Y muchas veces nos perdemos esa bendición. Nos perdemos de la bendición de lo que Dios quiere hacer. Y de la presencia del Señor en medio de nosotros. El error que cometieron los fariseos, el error que cometieron los contemporáneos de Jesús, fue que no tuvieron ese discernimiento de saber que lo que estaba ocurriendo era un mover de Dios en aquel tiempo. Y mire, y es tan terrible esto que en ese contexto Jesús le habla a ciertos fariseos en Mateo capítulo 12, donde ellos vienen y ven que Jesús hizo una obra poderosa, liberó a un muchacho, y vienen aquellos y dicen: por el poder del demonio echa fuera los espíritus. Falta de discernimiento. Y mire qué delicado es eso, qué peligroso es eso, porque no fueron capaces de identificar ese mover del espíritu, ese mover espiritual. Lo atribuyeron al diablo. Y entonces Dios muchas veces también viene y nos abre los ojos para que nosotros también podamos ser testigos de ese mover espiritual. Y algo que es muy importante cuando nosotros pensamos en este tema del discernimiento de espíritus, es que debemos entender que Dios lo hace también, y yo creo que eso es algo muy importante. Dios lo hace para que nosotros también tomemos nuestro lugar y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Incluso hay, con respecto a la guerra espiritual, esto es muy poderoso, porque muchas veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo interceder, pero cuando el Señor abre nuestros ojos y nos permite ver más allá de lo natural, más allá de lo que la lógica humana nos pueda decir, entonces podemos nosotros alinearnos con el Espíritu Santo y empezar a orar de acuerdo a su voluntad, empezar a orar más específicamente por algo que nosotros tenemos que orar. Dice la Biblia que en el mundo hay principados, por ejemplo,
Se están moviendo y están tratando de mover a una sociedad, a un país. Oiga bien, a veces hasta la misma iglesia se quieren meter ahí. Y si nosotros estamos cegados y vamos a estar todo el tiempo pensando, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanto problema? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando muchas veces la respuesta está ahí también. Y como iglesia debemos anhelar que haya un fluir de esos dones en medio de nosotros también. Esos dones de revelación, esos dones que nos muestran cosas que humanamente no podemos ver, pero que están ahí y que Dios quiere mostrarlas para nosotros con un propósito. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.